Y estamos en vivo ya. Estamos en vivo en nuestro programa de todos los miércoles que comenzamos a las 11. Bueno, hoy día siempre Sintonía de los Magos tiene un gran invitado. Siempre andamos buscando invitados hacia la conciencia, hacia el desarrollo humano. Y es así como tenemos una trayectoria desde el año 2016, siempre encontrando a personas que son importantes y que no son tan visibles en la cotidianidad. Hoy día vamos a hablar de un tema súper importante y tenemos un invitado, a Luis Jesús, que es un chamán y que quisiera darle la bienvenida a nuestro programa. Hola, Luis Jesús. ¿Cómo está, Ros? Gracias por la invitación. Es un gran honor estar aquí junto a todos ustedes. Gracias. Gracias a ti. Bueno, les recordamos a todos los que nos escuchan a través de Facebook también y a través del dial 106.3 FM de Lo Barnechea y a través de streaming para todo el mundo. La verdad que nos podemos ver, esa es la tecnología de hoy que vuela a 1000 por hora y le damos gracias también por esta oportunidad porque nos pueden ver de todo el mundo. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, el cual hemos tocado otras veces, pero que realmente es necesario ir conociendo otros aspectos también. Vamos a hablar del chamanismo en la vida cotidiana. Y bueno, ante todo quiero que nos cuente más o menos, Luis, primero, qué es lo que es chamanismo, para que las personas que a veces tenemos un prejuicio también de esto y que nos vayas ahí dando las directrices de qué se trata esto. Y el hoy día, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos observar este chamanismo en la actualidad? ¿Si ha cambiado? ¿Si es el mismo? ¿Si no es el mismo? Cuéntanos también por qué tu nombre, cuál es tu nombre de acuerdo al chamanismo, porque igual de acuerdo a los linajes van teniendo nombres distintos. Y bueno, eso para empezar. Bueno, quiero hacer una acotación. Primero que todo, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por su tiempo, que están dedicando a poder recibir un poquito más de conocimiento, en este caso conocimiento ancestral. Bueno, primero quiero hacer una aclaración. Chamán es quien nace en una tribu originaria, ¿sí? Chamán es quien, por ejemplo, es elegido por los abuelos y está en tribu. Chamán es el que viene por consanguinidad o también es elegido por una profecía, etc. Las personas que practicamos el chamanismo en la ciudad, en la urbe, en el mundo contemporáneo, por una cosa también de humildad y sobre todo también para bajarnos el nivel en el sentido de que no nos lo merecemos, porque la verdad que entramos demasiado tarde, ¿no?, al camino espiritual, es que nos hacemos llamar practicantes de chamanismo, ¿sí? A menos que un abuelo o abuela te dé un nivel específico de conocimiento o de conciencia que según las iniciaciones que uno ha recibido, según ciertos linajes. O sea, por lo tanto, yo me considero un practicante de chamanismo transcultural de la tradición andina y practicante del camino rojo, ¿sí? ¿Qué es el chamanismo? Bueno, tenemos que remontarnos, la verdad, a 35.000 a 40.000 años. Primero que todo, hay que entender que el chamanismo es lo más antiguo que hay en el mundo de conexión y sanación física, mental y espiritual que se conoce. Es lo más antiguo que hay. Y el chamanismo nace en las estepas siberianas, Mongolia, Manchuria, el lago Baikal, etc. Esa es la cuna del chamanismo. Y el nombre viene de una tribu que se llama los Tungos o los Tungus, Manchutungus también se les dice, y ellos tenían a líder o a su líder que vendría siendo el o la chamán. Y en este caso, chamán viene del verbo sha, que significa saber. Entonces, una o un chamán es una persona que sabe, es una persona que porta la sabiduría, es una persona que enciende el fuego interior y es una persona que ve la oscuridad, y no en el sentido punto de vista negativo, sino que ve la oscuridad donde quiere decir donde los sentidos no alcanzan a llegar, ¿sí? Dicho sea eso, llega la antropología. La antropología empieza a estudiar, ¿cierto?, esta corriente, ¿cierto?, esta versión de conexión con el espíritu, y le pone el sufijo ismo, es un sufijo griego que significa doctrina, camino. Por lo tanto, chamanismo es el camino, la doctrina de la sabiduría, ¿sí? Entonces, es una palabra compuesta, de hecho es un neologismo, es una palabra nueva, creada recientemente, contemporánea, ¿sí? No es una palabra tan antigua, hablando de chamanismo. Chamán tiene 40.000 años, ¿sí?
Y se expandió tanto esta palabra, se volvió tan popular en la antropología, la etnología, es que incluso autores como, por ejemplo, Carlos Castaneda, con la enseñanza de Don Juan y su treintena de libros, que fue muy popular en los años 70, si no me equivoco, más el trabajo de otros antropólogos que yo encuentro que fue mucho más exhaustivo e importante, como el de Michael Harner, que eso sí es mucho menos popular que Castaneda. Gracias a todas sus investigaciones es que la palabra ya chamanismo no se refería entonces culturalmente a un solo pueblo, sino que se refiere a una multiculturalidad, una transculturalidad. En este caso, chamanismo se refiere entonces ya hoy en día como un fenómeno antropológico contemporáneo. El neologismo se refiere a todas las prácticas ancestrales y espirituales que se originaron en sociedades tribales. Eso vendría siendo el chamanismo. Eso vendría siendo lo que de alguna manera o sea, etimológicamente significa el camino a la sabiduría, pero el chamanismo es el inicio de estas prácticas, ¿no? Es un método, de hecho, un método de conexión con el mundo del espíritu, ¿sí? Mira, mi nombre es Luz Jesús, ¿sí? Y Cari Otorongo es mi nombre andino, el nombre que se me concedió en los Andes después de mis iniciaciones. Y Cari significa hombre, energía masculina, y Otorongo significa jaguar. Entonces el hombre es jaguar. Pero la verdad que además Cari Otorongo es una laguna redondita, chiquitita y gordita y profunda. Y el abuelo me dijo, te pareces a la laguna. Eres gordito y profundo también. Entonces me bautizaron como Cari Otorongo y la verdad que ocupo los dos nombres, me gusta. Es un poco largo, tengo que ver cómo lo puedo aunar, ¿no? Pero Luis Jesús Cari Otorongo, pero como tú quieras me puedes decir. Cari, me gusta Cari, la verdad. Así que te voy a llamar Cari. Gracias. Y la verdad que me resuena más espiritualmente. Quisiera hacerte una mezcla de, yo sé que la verdad que el chamanismo son una recopilación o la búsqueda constante de técnicas ancestrales, la cual tú estás buscando siempre y llevándolas al día a día. Pero también me resuena que hay algo que, ¿por qué llegaste tú a eso? Porque unos llegan al budismo, por ejemplo, como lo llegué yo en algún momento. Otros llegan a otras líneas espirituales, a los cuales también hemos invitado a muchos acá. Pero quisiéramos, antes de partir con todo esto, ¿cómo llegas tú al chamanismo? ¿Qué es lo que te hace llegar ahí? De repente uno piensa que en estos momentos planetariamente estamos recordando a nuestros antepasados, estamos volviendo hacia atrás porque es algo que nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma anduvo por ahí también. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué te hizo llegar a esto? ¿Qué te hizo sentido en tu vida para poder empezar a trabajar esta línea? Bueno, primero que todo hay que entender que para poder entrar al chamanismo, haciendo valer lo que ya dije como concepto, ¿sí? Ahora universal, para poder entrar a este tipo de técnicas y prácticas hay que ser iniciado, ¿sí? No podemos leer un libro y porque leímos el libro y ya practicamos un poquito algo de lo que nos enseñó el libro, ya soy chamán o ya soy practicante de chamanismo, etc. Es importante ser iniciado porque esta tradición se pasa de boca en boca, ¿sí? Eso es lo primero. En segundo lugar, tenemos que entender también que podríamos hablar de dos sistemas ancestrales. El primer sistema, que quizás aquí en Chile lo conocemos más, pero es el sistema cerrado. Es un sistema que está validado y abierto y reconocido solo para quienes son parte de esa tribu. Es el sistema, por ejemplo, Mapuche, ¿sí? Yo no puedo ir a un Winca y decir, hola, quiero aprender con ustedes. De hecho, he sabido que no se puede. Y los que han podido, porque claro, tienen un contacto o una cercanía mucho con las personas, pero claro, un Winca no puede ser machi o lonco, ¿se comprende? Y bueno, refiriéndose también a, sin ánimo de criticar tampoco, o sea, el pueblo mapuche es así de cerrado también, imagínate por tantas centenares de años que lleva luchando, ¿cierto? Por sus tierras. Entonces, obviamente, todo depende también de la geopolítica de un país, cómo trata a ciertos pueblos. Bueno, hay pueblos entonces, hay líneas que son cerradas y uno no puede llegar y aprender, es súper difícil. Y hay otras líneas que son mucho más abiertas, que son mucho más
universales y que incluso, ojo, y esto es importante, líneas que han cambiado con el paso del tiempo. Son estas líneas que, por ejemplo, el Camino Rojo. No sé si has escuchado, pero en todas partes hay un temazcal hoy día, ¿sí? No. De hecho, nosotros aquí en nuestro espacio tenemos un temazcal ya, un temazcal, una casa de sudor, una INIPI, pero en todas partes ahora se hacen temazcales, cuando antiguamente eso no se hacía. Eso es parte del Camino Rojo, que viene de los mexicas, que viene de los Lakota, que son tribus de Norteamérica. Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de la tradición andina, el camino andino. Cualquier persona puede llegar y aprender el camino andino siempre y cuando uno pueda ser iniciado. Te aceptan, no te preguntan apellido, no te piden el porte, si tienes el pelo largo, el pelo corto, si eres gordo, eres flaco, etcétera, etcétera. Entonces, muy bien. Volviendo ahora a tu pregunta, para entrar al chamanismo, la verdad que hay varias formas de entrar. Primero, que te elijan los abuelos o las abuelas. Generalmente eso culturalmente hablando, ¿sí? Es muy difícil que tu abuelo y abuela diga o aquí en el mundo contemporáneo, soñé que era chamán y te voy a iniciar. O sea, ya nuestros abuelos no sabían esa medicina, ¿sí? Segundo, es a través de una iniciación personal. Y eso quiere decir un gran sufrimiento. Las personas que son chamanes o que van a practicar el chamanismo, generalmente para iniciarse en esta senda reciben un llamado poderoso. Ese llamado se traduce y se resume en una gran crisis personal. La noche oscura del alma, como se dice también en el New Age, ¿sí? Otra forma de que seas llamada por el chamanismo es que, bueno, ya te dije que te llamen los abuelos, que sea elegido por la abuela o los abuelos, que sea una gran crisis personal. Y la otra es por elección personal. Una persona puede elegir personalmente y decir, ¿sabes qué? Me gusta la medicina de la tierra. Quiero practicar, quiero ver cómo es conectar con los elementos, conectar con la fuerza viviente de la naturaleza. Y la persona por elección propia puede entrar, digamos, a estos caminos. Siempre y cuando el camino se te sea concedido y tú seas iniciado o iniciada. Y sea en este camino un camino donde tengas las puertas abiertas para practicar. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo sentí un llamado interior que lo elegí por voluntad propia, pero además viví una crisis personal muy, muy, muy grande, que eso también me hizo de alguna manera, no me gusta la palabra despertar porque tampoco he despertado, porque si he despertado de hecho ya no estaría aquí, ¿no? Pero me hizo darme cuenta de muchas cosas, me hizo ser más consciente. Y gracias a eso, claro, me pude expandir y abrir, digamos, a nuevas fronteras. He visitado en muchos años los Andes, las comunidades aymara, comunidades quechua, jeros, etcétera. Como también he sido iniciado con abuelos y abuelas aquí en Santiago, que practican otro tipo de chamanismo, como también practicando lo que es el camino rojo, que por ejemplo los temazcales, la búsqueda de la visión, etcétera, que son generalmente, ¿cierto?, en su gran mayoría, iniciaciones que uno elige por voluntad propia. No es que te obliguen, digamos, pero ojo, hay sistemas que sí o sí te obligan. O sea, tú eres encomendado y destinada a ser chamán, tienes que entrar porque tu bisabuelo, tu abuelo y tu padre y tu madre fueron chamanes, tú tienes que entrar. Y si no, tu familia va a vivir una vida llena de sufrimiento, angustia, deuda, etcétera. Es así, hay sistemas que son así, de hecho. Gracias al cielo, por así decirlo, nuestro mundo contemporáneo no es así, y nosotros podemos de alguna forma elegir y optar por elegir ciertos caminos, ciertas sendas, e iniciarnos en ellas. Oye, Cari, ¿qué pasa ahí? A ti te cautiva esto de todas maneras? Porque para elegirlo y para seguir este camino, algo te tiene que haber cautivado de todo esto. ¿Qué es? Porque puede ser, bueno, mira, me gusta como la vida más hacia la naturaleza, me gusta ese estilo, pero ¿qué definitivamente te hace que te cautive y tú que te quedes ahí en el chamanismo? La verdad, me llamó mucho la atención lo que era la conexión con la tierra. Eso es lo que más me llamó la atención, digamos, que era la conexión ancestral, el hablar con los elementos, ¿sí? El darnos cuenta que la tierra no es solo un pedazo de roca flotando en el espacio, un ecosistema viviente que tiene miles de millones de fuerzas vivientes también y que abarcan ya sea en la atmósfera como también en su, digamos, a ras de suelo, como también adentro de la tierra. Y me hizo dar cuenta, ¿cierto?, que mi sensación de querer conectarme, ¿cierto?, con este planeta y su sabiduría no venía solo de mí, sino que también me di cuenta que obviamente todo esto venía de años, de miles de años, ¿sí? La verdad es que a diferencia de muchas personas, yo no miraba hacia arriba, sino que miraba hacia abajo. Y cuando miraba hacia abajo es donde más me inspiraba. No quiero decir que las estrellas no me inspiran, ¿sí? Pero es como una forma metafórica de decir que en verdad me llamaba más la conexión con la Tierra que la conexión con las estrellas, los hermanos mayores y otros sistemas, digamos, ¿no? Tú nos contabas que hay diferentes formas para llegar ahí.
la que tú elegiste fue un estudio, que te hagan estudiar, que te hagan seguir una cierta cantidad de tiempo inmerso en esta vida. ¿Cómo es ese proceso? Buena tu pregunta. Hay distintos tipos de enseñanzas. Primero que todo hay que entender que hay mucha gente enseñando chamanismo, que en este caso es contemporánea. Pongámosle sabiduría ancestral también. Y esta sabiduría ancestral se define por distintos caminos. Por ejemplo, hay personas que enseñan un poquito de lo que es la tradición andina, hay gente que enseña lo que es el chamanismo transcultural. Entonces, hoy en día hay una gama amplia, un abanico, un menú para uno que puede elegir, digamos. ¿Sí? Hoy en día uno se mete a un grupo estos de Facebook o se mete a Instagram y te salen cosas, publicidad incluso, digamos, de este tipo de actividades. O sea, uno puede elegir y uno puede optar. Y así yo también lo elegí de esa forma. Al principio yo me topé con un diplomado que se hacía acá en Chile. Duraba 10 meses, lo hice. Después hice varios cursos más de gente que venía de afuera, del extranjero, a hacer formaciones, que lo traían a escuela. Después se me abrieron más la frontera y dije, bueno, voy a viajar. Fui a Bolivia creo que 4 años consecutivos, y en esos 4 años aprendí con los Aymara, y ahí ya sus cursos de iniciaciones son distintas. Ahí uno no está en una sala de clase, en una sala con un ambiente controlado, sino que uno está a 4.500 metros de altura, con el viento, con el sol, o en el mismo agua, etcétera. O sea, las condiciones cambian. Pero sí, también hay abuelos y abuelas de tradición, o sea, chamán y chamana, si lo quiero llamar de esa forma, que enseñan y que hacen su propia iniciación y que reciben a alumnas y alumnos de todo el mundo, ¿sí? En sus lugares. Por ejemplo, el caso de uno de mis maestros, que es Rufino. Rufino tiene su hogar a 4.300 metros de altura, y el patio de su casa es una tremenda montaña, una cadena montañosa gigante. Y él nos lleva, ¿cierto?, a caballo, acampamos ahí en el medio de la montaña y visitamos sus lugares sagrados, y ahí hacemos ofrendas y ceremonias e iniciaciones con las que él enseña, por ejemplo. Entonces sí, hay varias formas de enseñar, y la verdad que he aprendido de las dos, como en la parte más académica, más teórica, pero también he aprendido la parte más experiencial. Igual quiero hacer un hincapié. Nosotros en el mundo contemporáneo necesitamos aprender de una forma teórica. De hecho, imagínate, toda la vida teoría y muy poca práctica. Incluso en la misma universidad, ¿no? Tú estás terminando, o el instituto, etcétera, estás terminando y tienes que hacer al final la práctica profesional. Entonces, creo que es importante también tener interlocutores. ¿En qué sentido? Uno puede ir y viajar mucho y aprender con abuelas y abuelos de tradición. Genial, es precioso. Pero también vale mucho poder aprender la teoría, para que también la mente se componga, la mente se estructure con este conocimiento. Porque los abuelos y abuelas llegan, te enseñan, pero desde la experiencia. Nos dicen qué significa este concepto, de dónde viene etimológicamente, de dónde nació, etcétera. Ellos llegan y te enseñan, no enseñan como nosotros lo hemos aprendido. Así que también es bueno aprender desde la teoría, desde la práctica. Y luego desde la práctica, quiero decir. Oye, pero ¿qué pasa ahí? Que me llama mucho la atención lo que tú hablas, porque claro, yo me imagino que en la cotidianidad la gente hoy en día, de acuerdo al ser humano, como nos hemos ido estructurando también en la humanidad, siempre todo lo vemos desde el aspecto teórico, y si no, no lo validamos tampoco, porque tiene que pasar como por un proceso científico. Entonces, que algo lo valide y que primero lo validen otros, pero yo no todavía, porque yo tengo que conocerlo primero, observarlo. Y si lo validó a Juanito Tres Palotes, que tenía un apellido así bacán, inglés, y mientras más europeo mejor, pero luego pasa por mi mente, si no, no pasa. ¿Y qué pasa? Porque también en la realidad hay, de todo lo que uno observa teóricamente, ¿hay alguna brecha? ¿Hay algo tan más distinto? ¿Te encontraste con una realidad distinta después cuando te toca vivir eso que dices que el otro lo aprendió por experiencia, por su linaje, por su ancestro, y luego lo incorporó porque se le implantó? Pero él lo vive normal, sin cuestionarse, a lo mejor tampoco, a lo mejor lo cuestiona, pero lo cuestiona desde otra línea, como espiritual. Entonces, quiero saber, y queremos saber, yo creo que todos se preguntarán, desde la teoría a la práctica, ¿hay alguna diferencia? Es buena tu pregunta. Lamentablemente, hoy en día, el mundo que vivimos hoy en día, que es el mundo contemporáneo, yo no le llamo mundo occidental,
porque ya Occidente y Oriente ya son uno solo hoy en día, ¿no? O sea, es cosa de las teleseries turcas, ¿no? Tienen la misma ropa, los mismos celulares, o sea, ya ese Medio Oriente, Oriente ya no es, o sea, es lo mismo que Occidente. Entonces hoy en día ya se habla el mundo contemporáneo. Yo sigo muchos científicos, de hecho yo soy muy científico, pero hay científicos de la nueva era, científicos que hacen estudios de campo y estudios de laboratorio súper buenos, que es por ejemplo Michael Harner, Erwin Laszlo, etcétera, que son personas, bueno, algunos ya han dejado este mundo, pero son científicos que eran científicos del espíritu, que trabajan con las tecnologías del espíritu. Y la verdad que creo que es muy importante hoy en día unir la ciencia y la espiritualidad. Creo que es lo más importante. Creo que es una forma de amistarse. Hay que encontrar la unión sagrada entre ambas. Mira, por ejemplo, 40.000 años. Hace 40.000 años que se usa el tambor chamánico. Incluso algunos autores hablan de 50.000 años. Y con el tambor se lograba entrar en estados de trance. Y este estado de trance te provocaba un estado extático donde uno se podía unir con el mundo del espíritu, sin necesidad de tomar ingesta de plantas de poder. Muchos pueblos trabajaban con el tambor. Pero llegaron varios científicos y pudieron ver a través de la medición de ondas cerebrales qué pasaba exactamente. Y la verdad que eso fue un acierto tremendo, porque pudimos entender no solo desde la parte experiencial, sino que desde cómo funcionaba el cerebro cuando se tocaba el tambor. Porque hay una disminución y un aumento de ciertas ondas cerebrales que tienen que ver con el estado inductor del sueño, que tiene que ver con cierta corriente electromagnética que hay en el cerebro, etc. Creo que tu pregunta es muy buena y creo que en este caso el chamanismo tiene mucho sustento, incluso no solo científico, sino que experiencial. Hay que recordar que hay pueblos que vivían a 5.500 metros de altura, por ejemplo. Hay pueblos que vivían en el desierto y estos pueblos tuvieron que crear sistemas espirituales, no solo experienciales, no solo la forma de criar el ganado, la forma de hacer sus casas, la forma de cosechar, de plantar, etcétera, sino que también tuvieron que integrar un sistema espiritual para relacionarse con esa naturaleza salvaje. Lo que estoy tratando de explicar, que muchos sistemas que hay hoy en día son muy conocidos, nacieron por supervivencia. O sea, si no te relacionabas, por ejemplo, con la montaña a 5.500 metros, no te relacionabas con Illapa, que era el rayo, con el Guaira, que era el viento, con la lluvia, que era Paramama, etcétera, etcétera, no sobrevivías. Tenía que relacionarte con ella no solo a un nivel físico, sino también a un nivel espiritual. Y en este caso, sí, obviamente conocimiento y espíritu eran uno solo. Sí o sí, eran uno solo. Es más, una experiencia que siempre me ha encantado y siempre la cuento. Creo que todo el mundo debería tener alguna oportunidad de viajar o estar con algún abuelo o abuela, si es que alguno visita acá Chile, ¿no? Si tiene la oportunidad. Pero cuando uno los escucha hablar es como escuchar a verdaderos niños y niñas. No lo digo en sentido peyorativo, ¿no? Al contrario, es un cumplido. Porque uno no sabe si están imaginando o si están hablando cosas en serio. No sabes si están hablando en verdad o están bromeando. No, mi abuelo iba a la montaña y en media hora bajaba en forma de cóndor y nosotros nos subíamos al cóndor y volábamos. Y te habla una persona de 45 años, no está bebida, no está tomada, no está drogada, ¿no? Y está hablando en serio. Y tú no sabes si ahí está mintiendo o no. ¿Me explico? O sea, lo que estoy tratando de explicar acá, de que el espíritu y el mundo presencial, esta realidad, ¿sí?, que de hecho es finita, ¿no?, por nuestros sentidos, ellos lo tienen completamente unido y entretejido. No hay diferencia. El mundo tampoco, no es diferente de este mundo. Me llama mucho la atención tu relato sobre el abuelo y el cuento que ellos cuentan, y es verdad, ellos siempre están contando cosas así como que uno piensa que son cuentos, la verdad, que son imaginativos, o que su espíritu salió a vagar y la imaginó. Pero ¿qué piensas tú que hoy en día, mucha gente se lo cuestionó, pero hoy en día se está hablando del metaverso que te hacen colocarte un lente y ya tú vas vas a empezar a vivir una realidad que no es la tuya y van a manejar tu realidad como tú quieras? Esto que hoy en día a nosotros nos llama mucho la atención y algunos están en pro y otros que están en contra de este metaverso, es muy parecido a lo que ellos hacen, a lo que hacen los chamanes y en estos viajes que ellos realizan también y se van experimentando en eso. Me gustaría que me contaras, Cari, al respecto de qué técnicas ancestrales hoy en día se están viendo en la vida cotidiana, que es más ya no es tan tirado las mechas verlo y que hoy en día la estamos haciendo, por ejemplo.
El chamanismo es tecnología con espíritu. Es tecnología muy antigua, es la más antigua, como te comentaba al principio de la charla, pero al mismo tiempo una de las más tecnológicas, es de avanzada, ¿no? Bueno, hablando del metaverso, los chamanes se conectan con el metaverso hace mucho tiempo. La verdad que el metaverso, bueno, viene de universo, más meta, que es como más allá, o sea, más allá del universo, eso significa metaverso incluso. El metaverso hace referencia, por lo menos a lo que yo he estudiado, a universos dentro de universos, un universo universal, valga la redundancia. Y creo yo que una forma de conectarse, pero vagamente, a este tipo de realidades, haciéndolo a través de la inteligencia artificial, ¿no? Yo la verdad no soy enemigo de la tecnología, al contrario, pero creo que una vez cuando la tecnología te controla, ahí ya es el problema. Y ya lo está haciendo, ¿no? En muchos aspectos de nuestra vida. Sin embargo, creo que hoy en día estamos a puertas de poder vivir con la opción de un nuevo renacimiento. Porque habiendo más tecnologías, el ser humano se supone que tiene más tiempo libre. Digo, se supone, lo que pasó en el Renacimiento. Y donde el ser humano empezó a experimentar a través de qué cosas, de la pintura, el arte, la poesía, la literatura, etc. Y creo yo, y confío y tengo la fe de que podríamos vivir un nuevo renacimiento. El renacimiento del siglo XXI, por así decirlo. O del XXI, no sé si alcancemos. Pero lo que estoy tratando de explicar es que teniendo tanto tiempo libre, donde las máquinas nos van a hacer casi prácticamente todo, podemos ahondar incluso el mundo de la conciencia, como no lo han podido venir haciendo, ¿no? Y ahí quiero aludir a tu segunda pregunta. ¿Qué pasa, cierto, con el chamanismo en la vida cotidiana? Son cosas tan simples, tan simples, que nos pueden marcar la diferencia. Ustedes dirán, ya, pero eso no es chamanismo, pero de hecho sí lo es. El despertar en la mañana y agradecer es un tremendo acierto. Muchos científicos incluso hablan de que todo esto no fue azaroso, o sea, era imposible, o sea, incluso hasta el día de hoy estaríamos en forma de ameba si fuese azar, ensayo y error. O sea, la vida siguió como una evolución guiada por algo, ¿no? Por una inteligencia divina. Entonces, imagínense cuántos millones y millones de miles de cosas tienen que haber sucedido para nosotros estar aquí. El abrir los ojos y despertar, sabiendo que muchos pueblos hablan de la pequeña muerte cuando uno va a dormir, que uno muere todos los días y luego renace cada mañana, es un acierto despertar vivo y decir gracias, estoy aquí, gracias a quién. Bueno, ahí cada uno tiene sus propios dioses, sus propias diosas, sus propios creadores, ¿no? Krishna, Buda, Padmasambhava, Jesucristo, no sé, hay miles de millones de nombres, ¿no? Pero gracias a la conciencia superior. La gratitud nos sitúa en un estado de conciencia superior, vibratoriamente superior, en donde a pesar de que estamos caminando, discúlpame, voy a hacer un poquito de lenguaje coloquial, caminando en la mierda, la gratitud nos sitúa, ¿cierto?, en otro estado. Ya el solo hecho de saludarnos en la mañana ya nuestro cuerpo, imagínate cuántos miles de millones de seres viven dentro nuestro. Y no lo digo porque porque la gente crea que soy... Que tengo un trastorno de personalidad, pero hay millones de seres, hay hongos, hay bacterias, hay células. ¿Por qué no saludarnos y hacernos cariño? Me amo, gracias, porque toda esta composición celular y atómica crea una persona que se llama, en este caso, Luis, y que ahora puedo hablar contigo, por ejemplo. Exacto. El salir al patio, saludar al sol, al Inti, que fue tan venerado en la antigüedad, saludar a la luna, hablar con la luna, que ha sido tan venerada por el pueblo originario. ¿Por qué no volver a hacerlo? ¿Sí? Entonces, sí, el mundo científico también se ha dedicado como a separarnos del mundo del espíritu, dándole y banalizando todas las cosas, pero aquí todo es sagrado. Si caminas como si todo fuese sagrado, Albert Einstein dijo, tiene una fe conocida, hay dos tipos de personas, una como si todo no fuese un milagro y otra es la que creen que todo es un milagro. Si tú caminas en la vida como si todo fuese un milagro, vamos a estar hiper mega conectados y no va a haber libro, no va a haber clases y no va a haber chamán que te den ese poder consciente de estar conectado con la vida en torno a la gratitud y el reconocer ese milagro en la vida. Entonces, el despertarse y saludar, el tomar un vaso con agua en la mañana sabiendo que muere gente por sed, podemos agradecer, podemos hablar con el agua, agradecer a los elementos, luego hacer una respiración consciente. Nunca respiramos consciente, no lo hacemos y respiramos siempre. Desde que nacemos hasta que morimos. La respiración es una de las cosas más magníficas que existen. Y así puedo seguir. ¿Por qué no puedo hablar con la comida? ¿Por qué no puedo agradecer? El agricultor, la agricultora que hizo el manso trabajo de distribución, de cosecha, de plantar, etcétera, que llegue a mi mesa, que la persona que cocina, ¿por qué no puedo agradecer la comida? Claro que puedo, claro que puedo. Entonces, no hemos perdido tanto en este sentido, que lo más básico de lo básico que se hacía en la nación originaria, porque estas son cosas básicas,
que uno puede decir, es súper básico, pero la verdad que es súper poderoso, nos alejamos de estas cosas que son realmente fáciles de hacer, pero a la vez difíciles, porque no tenemos la práctica, ¿no? No está cotidianizado. Hay que volver a eso, hay que volver a esas raíces, hay que volver a hablar con la gente, hay que volver a hablar con los animales, ¿sí? Antiguamente se hablaba con los animales. Antiguamente, sí, se hablaba de que muchas tribus, muchos abuelos y abuelas se metamorfoseaban, por ejemplo, en espíritus animales. De hecho, podría hablar un poquito más de la vida cotidiana diciéndoles que todos los cuentos, me atrevo a decir el 99,9%, todos los cuentos infantiles y fábulas vienen de historia y de leyenda originaria. Fueron ocultos así de esa forma, y que es una forma mágica. Así que cada vez que tú le leas un cuento a un niño o una niña de una historia de esa forma, de magia, de misticismo, etc., ahí está escondido una sabiduría intrínseca, que está oculta como un cuento infantil, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que muchas tribus de las cuales yo he estado, que me hablan de dragones, que me hablan de gnomos, y son gente que lo ha visto y dice, oye, yo vi esto, y todo el mundo corrió, vi un dragón saliendo del lago Titicaca, salió volando, oye, nosotros vimos unos seres saliendo del lago Titicaca que tenían figuras humanoides. Bueno, todas esas historias, sirenas también se veían en algunos lugares, que yo mismo he hablado con gente que veía sirenas. Bueno, todo eso está hoy en día en los cuentos infantiles. Y ese mundo cotidiano ha ido desapareciendo. Esa magia, ¿no? Cuando un niño llega y dice, oye, vi un hada, oye, pero eso es mentira, te lo estás imaginando. Deja que los niños jueguen e imaginen. Hay que aprender mucho de ellos. Perfecto. Oye, Cari, esta imaginería que tenemos y que tenemos todos, que nace, no sé, desde nuestro espíritu, que hay cosas más allá. Según para los chamanes, esto existe, esos otros planos. Hay otros planos existentes que viven en concordancia con nosotros, pero que nosotros de alguna forma nos hemos ido perdiendo y hemos perdido esa susceptibilidad de observarlo, porque como para ellos es mucho más simple verlo, observarlo, vivenciarlo, porque también uno se pregunta, porque para a veces vivir experiencias chamánicas nos falta que tú tienes que tomarte una ayahuasca o por ejemplo un rapé, no sé, diferentes técnicas para poder hacer ese contacto. ¿En dónde nos perdimos? ¿Cómo nos perdimos? ¿Podemos reconectarnos con eso? Tu pregunta es muy buena. Primero que todo, nosotros, bueno, si lo dije, perdón, pero de alguna manera nunca estamos desconectados. La diferencia es que somos menos conscientes de esa conexión. Y esa menos conciencia, ¿cierto?, provoca miles y miles de filtros, haciéndonos, ¿cierto?, no partícipes, haciéndonos aparentemente independientes, pero no lo somos, ¿sí? Somos interdependientes, de hecho. Las naciones originarias se conectaban con el mundo del espíritu a través de distintos vehículos. Para conectar con el mundo del espíritu, se tenía que acceder a un estado alterado de conciencia. O sea, había que salir de la mente banal, superficial, o la mente que se relaciona en esta realidad, por así decirlo, y entrar a una, ¿cierto?, que permitía conectarse con el mundo del espíritu. Hay muchos vehículos. El más prostituido, disculpa la palabra, el más prostituido es la ingesta de plantas de poder. Ayahuasca, peyote, San Pedro, incluso la marihuana, una planta de poder, etc. Bueno, todas estas plantas sagradas vienen de pueblos y naciones originarias, que de hecho yo, la verdad, apoyo fervientemente siempre y cuando sea un originario que dé la ceremonia. Porque una persona que nació en ese territorio es una persona que ha sido instruida según los consejos de los abuelos y las abuelas, y es una persona que ha sido guiada también por esa sabiduría. Creo yo que es muy delicado que una persona de la ciudad guíe este tipo de ceremonia. Es muy delicado. Y también, la verdad, haciendo un llamado, no es necesario despertar, tener que tomar una planta para despertar. Hay muchas formas incluso de expandir nuestra conciencia. Bueno, ese es un vehículo, la ingesta de plantas de poder. Pero en muchos pueblos se habla de los cantos de poder. El canto, por ejemplo, bueno, en la India se habla de los mantras, pero por ejemplo en la Amazonía se habla de los ícaros. Son cantos que te conectan con el misterio de la vida. Entonces el cantar también te provoca estado alterado de conciencia. Danzas de poder. Las danzas de poder también son otro vehículo para entrar en estado alterado de conciencia. Se ha visto que se danza por todo el mundo, los pueblos danzando de una manera bien extravagante y bien distinta como nosotros danzamos en la discoteca, ¿no? Son danzas de poder que te conectan con el mundo del espíritu. El sonido de los instrumentos, que es uno de los más seguros para nosotros del mundo actual, de la gente de ciudad. El sonido de los instrumentos repetitivo y monótono genera estados expandidos de conciencia, alterados de conciencia, ¿sí? Te acercan los estados inductores del sueño. Y así hay varios vehículos.
danzas, cantos, como te dije, la ingesta de plantas de poder, los instrumentos sagrados, etcétera. Hay pinturas también específicas que servían también para entrar en trance. Las posiciones de poder también, que fueron estudiadas por varios científicos, Felicita Goodman, por Castaneda también, que estudió las posiciones de poder, que se encontraron estatuillas, así como tú tienes un Buda atrás, que si pudiéramos mirar su cuerpo completo está en una posición específica. También se encontraron muchas estatuillas, etnólogos, antropólogos, arqueólogos, y esas estatuillas tenían figura antropomorfa que tenía una posición específica. Y esas posiciones fueron investigadas y también tú en esas posiciones, en un rato largo, como un yoga chamánico, se podía acceder a estados alterados de conciencia. Entonces no solo la ingesta y el mundo de las plantas provoca estos estados alterados. Ahora, yo te puedo comprobar incluso que todos estamos conectados con el mundo del espíritu. No podemos estar desconectados y la diferencia es que no somos conscientes de ello. Por ejemplo, déjà vu. ¿Has vivido déjà vu? Eso es una muestra clara que de alguna manera estamos conectados. Claro, en el mundo japonés le dicen satori, ¿no? Que es como una chispa de mega conciencia, como yo esto ya lo viví, yo sé, ya conozco todo, pero te dura un microsegundo, ¿no? El soñar también es una muestra de que estamos conectados con el mundo del espíritu, el mundo de los sueños. De hecho, hay pueblos y naciones originarias que dicen y sostienen el mundo real es el mundo de los sueños. Y este es el sueño, porque cuando vas a morir, entras en ese sueño y entras en esa realidad. Los toltecas dicen, si no sabes soñar, no vas a saber morir. Aprende a soñar, porque ahí es donde vas a ir cuando mueras. Y si te das cuenta que es un sueño, despertarás. Sí, precioso, precioso. Cuando esto se llama resonancia empática, que es un fenómeno, de hecho, que tenemos nosotros. Resonancia empática, cuando tú le dices a una persona, oye, tengo muchas ganas de ir a comer sushi, y la persona te dice, oye, yo estaba pensando lo mismo, llevo mucho rato pensando lo mismo, que le dicen sincronía de pensamiento. El mundo le dice, el científico le dice resonancia empática. Eso también es una conexión del otro mundo, porque no hay ningún cable que nos dice, oye, ya te conectas con la otra persona, hay un cable, y cómo hay un traspaso informático ahí. Todo eso es invisible y sucede en otra realidad. Entonces, sí, conectamos con el espíritu siempre, solo que de manera involuntaria. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer de manera voluntaria? Aprendiendo este tipo de técnicas con personas que nos inician, con personas que tienen este conocimiento, incluso accediendo primeramente a la lectura, que a veces es la primera mano que tenemos, ¿no? Accediendo incluso a documentales. Hay unos documentales pero preciosos, que uno aprende mucho. Entonces, así uno va aprendiendo y así uno se puede ir metiendo en el mundo, en el mundo del espíritu. Y el chamanismo es uno de los caminos, pero no es el único, ¿no? Hay varios, por supuesto que sí. Pero el chamanismo es el origen de todos los sistemas espirituales. Por ejemplo, el Reiki, que nació en Japón, ¿cierto? Por Mikao Usui, que es la imposición de mano, hace miles y miles de años que ya se hace imposición de mano los chamanes para hacer curaciones. Mikao Usui canalizó una técnica específica, con símbolos específicos, con un nombre específico, y por así decirlo quedó como un método, ¿no? Pero la imposición de mano existe hace mucho tiempo. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero lo que estoy tratando de explicar es que la base de todo sistema espiritual es las tribus originarias. Sí. La conexión más antigua con el espíritu. Indudablemente. De ahí emana todo, obviamente. No podemos abstraernos de esa realidad. Oye, Cari, antes que se nos termine el programa, queremos saber a qué se refiere Nativo América, @NativoAmerica en Instagram. Cuéntanos un poquito cuál es su objetivo, cuál es su fin para las comunidades cibernáuticas y para los que quieran ingresar. No sé, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué es lo que es? ¿Es un organismo, una organización, una corporación? ¿Qué es lo que es? Sí, Nativo América es una organización, la cual yo creé, ¿cierto? Y también dirijo, en la cual nosotros entregamos este tipo de conocimiento responsablemente, donde, por ejemplo, tenemos un canal de YouTube, subimos cierta información a Instagram, a Facebook, a Twitter, etc. Y Nativo América tiene el objetivo de hacer la difusión, ¿cierto?, de estos saberes ancestrales, con el objetivo de que las personas podamos unirnos, ¿cierto?, a la sabiduría ancestral, que para nosotros es uno de los caminos para el despertar de la conciencia, para la rectificación de la humanidad y para la reparación del mundo. De hecho, incluso creo, y esto es una opinión personal, espero que sea algún día colectiva, no podemos despertar si no hacemos un camino ecológico también. O sea, la ecología tiene que ir de la mano, y de hecho también nosotros expresamos también ese conocimiento. Entonces, es una organización que tiene, digamos, ese fin y ese afán, despertar a ciertos grupos de personas que quieran unirse a nuestro conocimiento a través de nuestras prácticas, de nuestros ritos, de nuestras actividades que vienen de los conocimientos ancestrales, de la sabiduría ancestral. ¿Hay algún curso último, un taller el que estén prontos a hacer y que quieras invitar a las personas a unirse, a quienes resuenan con esto? Ok, primero que todo hacemos actividades todos los meses presenciales,
Estamos haciendo temazcales, ceremonias de casa de sudor, temazcales todos los meses, una vez al mes. Y también actividades, por ejemplo, de limpieza energética, conexión chamánica, etcétera, también todos los meses. ¿Y A en su dónde, vez, también Cari? hacemos siempre, estamos aquí en Batuco ahora nosotros, en Lampa, a 25 minutos de Santiago más o menos, ¿sí? Del centro de Santiago, es cerquita. Y también hacemos actividades online, hacemos hartas actividades online. De hecho, vamos a celebrar el equinoccio, perdón, de otoño, el 21, si no me equivoco, cae miércoles o martes, y luego el 25 vamos a celebrar el equinoccio ya de manera presencial, en el que te cuento acá, que yo mismo estoy aquí, de hecho, donde vamos a hacer un temazcal, vamos a hacer una ceremonia de florecimiento con el agua, que es una ceremonia andina, un jaihuarique, que es un despacho andino, una ofrenda a la fuerza de la naturaleza. Vamos a compartir un almuerzo rico, también después vamos a entrar al temazcal, vamos a hacer una sonoterapia también, con baño de gong, va a estar bien bonito. Y para las personas que en verdad no solo quieran vivir la experiencia, sino también quieran aprender, yo estoy haciendo, por lo menos ahora en estos momentos, un curso que se hace anualmente y que vamos a partir ahora a finales de abril. Y este curso se llama la Rueda Medicinal Andina, que es la chacana. La chacana es la geometría sagrada por excelencia y es la representante del mundo andino, ¿sí? Es la columna vertebral del mundo andino. Y en la chacana, si uno estudia la chacana, uno puede descubrir muchos secretos del universo. Puede descubrir las fuerzas totémicas de las direcciones, puede descubrir los 4 arquetipos universales, puede descubrir los 4 elementos, puede descubrir las 4 estaciones y así. El mundo, la vida, gira en 4, ¿no? Por eso las ruedas medicinales están hechas de 4. Bueno, la chacana es una rueda medicinal que no solo muestra en sentido horizontal, ¿no? El oeste, ¿cierto? El este, el norte, etcétera, etcétera, sino que también si uno la levanta te puede mostrar las 3 realidades, los 3 mundos, el mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo abajo. Es muy bonito el curso, se llama la Rueda Medicinal Andina, la chacana. Si tú lo pones en Google te va a salir el curso ahí en la página Nativo América y ahí salen todas las especificaciones. El primer mes dura 4 meses, el segundo nivel dura 6 meses y el tercer nivel dura 5 meses. Entonces, el primero introductorio, el segundo nivel es iniciático y el tercer nivel es para las personas que quieran dedicarse a esta terapia, digamos, para hacer terapia rueda medicinal andina. Y esto basado en las técnicas del chamanismo transcultural y técnicas andinas. Qué lindo, qué precioso, me gusta mucho. ¿Y comienzan ahora en abril? Sí, a finales de abril comenzamos, sí. 2 días al mes. Son 10 horas mensuales. Ya, ¿y eso es presencial? No, eso es 100% online. Perfecto. Sí, está hecho en formato para hacerlo 100% online. Y hay gente de México ahora, hay una persona de Australia inscrita, hay una persona que se quedó de Colombia. Eso es lo que permite el mundo online, ¿no? Es muy bonito, la verdad. Muy bonito. Así que ahí vamos a hacer y descubrir, ¿cierto?, la sabiduría sagrada de esta geometría, ¿no? Que es muy poderosa, de hecho. Pongan una chacana en la puerta de su casa, impresa ahí para que les proteja la entrada. Ah, qué lindo. Cari, ya estamos prontos a terminar del programa, te lo agradecemos mucho, pero que antes de que terminemos quiero hacerte una última pregunta y que tiene que ver con un cuestionamiento universal y humano, pienso yo, que tiene que ver qué es lo que para el chamanismo, que el ser humano está sobre la naturaleza o está por debajo de la naturaleza o es parte de la naturaleza. El ser humano es naturaleza. De hecho, Alpa Camasca es uno de los nombres que se le da en el quechua, el idioma de los incas, al cuerpo humano. Alpa es animado, animar. Alpa es tierra. Camac es animado o animar. Tierra animada, tierra en movimiento. O sea, nosotros animamos el movimiento de la tierra. Y de hecho, nosotros podemos hacer posible a través de nuestros actos el amor, la rectificación, la reparación de la humanidad, pero por libre albedrío. Así que ¿verdad? Tenemos decisión y opción. Somos la naturaleza viviente caminando. Y si somos la naturaleza viviente caminando, ¿por qué nos autodestruimos, Cari? Es una muy buena pregunta. Bueno, hay varias razones, ¿no? Una de ellas, según mi parecer, el egoísmo. Creo que al tener libre albedrío nos podemos corromper fácilmente. Entonces creo que ahí cada ser humano tiene una misión tremenda. Optar por el egoísmo o optar por la pluralidad, por el buscar la comunidad y buscar la reparación del mundo. Así que creo yo que una forma que es muy importante poder volver al amor, ¿no? Poder volver al espíritu, a la conciencia. Es muy importante.
Exacto, por ahí vamos todos. Espero que quienes nos estén escuchando a través del dial 106.3 FM, también a través de nuestras redes sociales y por streaming también, les haya llegado este mensaje. La verdad que siempre pensé que era ad hoc a lo que nosotros también necesitamos empezar a difundir. Así que, Cari, es como anillo en el dedo totalmente esta información. Me alegra mucho también que tú tengas harto conocimiento al respecto y poder hablar con una persona con harto conocimiento que ha estudiado bastante al respecto y que también podamos expandir esta conciencia de alguna forma, y eso se agradece por tu presencia para poder llegar a más personas así y encauzarlos hacia este nuevo renacer que dices tú. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido verdaderamente un honor, a mí me encanta participar en este tipo de actividades, yo feliz de poder seguir aportando, gracias a ustedes por esta tremenda labor y siempre todo eso es recompensado. Y créeme que al menos que una persona escuche una y que diga, wow, esto me hizo clic, me hizo sentido, créeme que eso ya está hecho, todo el trabajo para toda la vida. Exacto. Así que muchas felicidades. Tenemos que educar, pues. Tenemos que educar, pero no manipulando la educación, sino que hacerlos que ellos escuchen. Y si les resuena esto, fantástico, fantástico, porque es un buen camino. Es uno de los muy buenos caminos que existen. Y por eso, Cari, también nos gustaría recibirte todos los meses, una vez al mes, ojalá, si pudieras darte el tiempo de estar con nosotros en la radio para entregar más información al respecto, algunas temáticas específicas que podamos ir tomando. Te lo dejamos ahí para que lo vayas pensando. Por supuesto que sí, sería un honor. Cosa para que se haga presencia Nativo América en la radio Arrayán, así como están otras líneas también que están entrando a nuestra radio para mostrar este camino de apertura hacia la conciencia. Muchísimas gracias, yo feliz, acepto tu invitación desde ya. Gracias, te lo damos, muchas gracias, porque sentimos que siempre las primeras entrevistas siempre son, ni siquiera entrevistas, son conversaciones en las cuales uno entiende cuál es la energía y cuál es el camino de verdad. Así que te damos muchas gracias y esperamos tenerte todos los meses con nosotros. Gracias, un honor. Que estés muy bien y saludo a todo el equipo de la radio. Gracias. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Bueno, nos estamos despidiendo y les damos las gracias a todos los que nos escucharon y un saludo grande a todos los de Lo Barnechea, a sus alrededores, a la dehesa, a Cerro 18, donde también está nuestra antena también, a todos aquellos que nos acompañan en la ruta G21, Camino a Farillones, también mucha gente nos escucha allá, y a todos los que son de Barnechea Centro. Les damos un fuerte abrazo, así que nos despedimos, chao, y nos vemos la próxima semana. Chao, Cari, que estés bien.